World Congress Colombia 2022. Al doctor Carlos Correa. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Carlos Correa. El doctor, él es psicólogo de bienestar y es especialista en nutrición. El nombre de su ponencia es Dolor emocional y cómo tratarlo. Por favor, otro fuerte aplauso para el doctor. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Un placer nuevamente estar en esta tercera oportunidad ya con CISDET. Y la verdad, como han pasado ya muchos doctores, médicos acá, para todos es un privilegio, un enorme privilegio. Esta vez me tocó el tema a tratar en esta ponencia, dolor emocional y cómo tratarlo. Pero antes de todo, me gustaría preguntarle aquí a la sala, ¿quién de ustedes alguna vez ha sentido algún tipo de dolor físico o emocional? Que levante la mano. Es realmente interesante. Es como cuando doy las conferencias en distintos países y pregunto, ¿quién de aquí no tiene ningún problema de la sala? Nadie levanta la mano. Porque cualquiera de nosotros siempre está con un desafío. Así pasa con el dolor físico-emocional. Todos en alguna medida lo tenemos. Sin embargo, los soldados que en estos momentos están en la guerra le dan otro significado al dolor. El dolor para ellos es estar vivos. Y eso es interesante, porque a veces desde nuestra propia perspectiva o de nuestra propia interpretación decimos que el dolor muchas veces es solamente negativo. También tenemos que entender que a veces en la crianza y en la educación que nosotros como padres le damos a nuestros hijos, muchas veces los sobreprotegemos y empezamos a darle ideas del dolor como algo completamente negativo. Y los estamos, como dicen en México, apapachando o cuidando de que no vayan a pasar por una pena o una tristeza. ¿Y eso por qué? Porque cualquiera de nosotros como padre, lo mejor que quiere para nuestros hijos es que sean felices. Entonces, ha estado pasando, incluso en las escuelas, por allá por los años 60, 70, que los maestros calificaban a los hijos, a nuestros propios hijos, con unas calificaciones de C. No sé si en otros países existe esa calificación. Ellos, en ese sentido, los restringían y les daban la verdadera calificación que tenían. Sin embargo, por el año 2000 en adelante, todos los maestros empezaban en las escuelas en Estados Unidos a ponerle A los niños. Y lo hacían ser campeones y felices. Y hoy día tenemos una elevada tasa de depresión y de narcisismo en todos los muchachos en Estados Unidos. Porque no les hemos enseñado a vivir con desafíos y con dolor. Y eso lo hago como una introducción porque es importante tomar una perspectiva absolutamente lo más amplia, concreta y que sea efectiva también, vuelvo a decir, para todos nosotros. De ahí la ponencia que tengo de tratar el dolor emocional. Yo soy Carlos Correa, doctor, psicólogo clínico, con 2 posgrados, uno en Harvard, en salud pública, y otro en Stanford, en adicciones. Estoy encantado de estar aquí y vamos a tratar el dolor en sus definiciones primero. Pero antes, quiero hablar de cómo otras personas, como Albert Schweitzer, ¿qué significó el dolor para él? Él decía,
todos tenemos que morir, pero mi mayor y constante privilegio es poder ahorrar días de tortura. Es decir, buscando siempre salirnos de esa significancia que nos da el dolor, o la ansiedad, o la depresión. Por otra parte, tenemos también el dolor hoy día expresado de distintas maneras a través del arte. De una manera que el dolor es fulminante, que es severo, que es algo que a todos nosotros nos puede afectar tarde o temprano. Yo personalmente viví un dolor hace no muchos años, 2016, con mi hija, que tuvo un problema al sistema inmunológico severo. Ella no podía aceptar un celular, la luz, el baño, el agua, no podía comer, no podía hacer nada y se estaba muriendo y volviendo un esqueleto cada vez más. Y si no es por las terapias que fuimos a Dallas, a una clínica que trata justamente el dolor físico, crónico, de esta manera, como ustedes lo han estado exponiendo hoy, empezando por la nutrición, como recién hablábamos. Tal vez todos se acordarán en Cantabria, España, cuando estuvimos por allá por junio, mayo, cómo alguien empezó a caminar, uno de los exponentes mostró a uno de sus pacientes que ni siquiera se podía levantar. Y solo a través de la nutrición, doctora, esa muchacha llegó a ser bailarina de ballet. Entonces, hoy día la medicina en general es integrada, como también acaba de decir la doctora. La psicología, la psiquiatría, la nutrición. Todo nos afecta porque tenemos dos cerebros, en el estómago y en nuestra cabeza. Por eso es importante tener buenos hábitos alimenticios para evitar tener estos dolores, pero sí tenemos que estar preparados, como recién lo dije. Tenemos que buscar una solución más efectiva. La psicología del dolor nos dice, por su definición, de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es una experiencia sensorial y emocional negativa, inducida por o relacionada con tisulares reales o imaginarios, descrito en términos que se refieren a tales lesiones. ¿Y cuáles son los componentes? Son fisiológicos, receptores, vías, procesos bioquímicos de los tejidos y células. Son conductuales también, propios de nosotros, de las conductas, a través de mímicas, gestos, etcétera, que acompañan el dolor. Pero muchas veces también es subjetivo. Pensamientos, sentimientos, representaciones relacionadas con el dolor. Importante saber, tratar todas estas situaciones en pacientes que están atravesando, ya sea por un dolor emocional o físico. La clasificación nos dice que existe el dolor agudo, que entre las 6 semanas y los 6 meses, asociado con ansiedad, ya puede señalar una amenaza para la vida. Después les voy a mostrar un testimonio de una paciente a propósito de esto, obesa mórbida, de 17 años. Superficial, porque está a veces localizado en la dermis, en las mucosas. Agudo, delimitado. Y profundo, porque ya entramos a la medicina propiamente tal, los músculos, las membranas, los órganos internos, imprecisamente delimitados, menos intenso, más persistente en el tiempo, que por supuesto el superficial. Descrito por el paciente como sensación de ardor, presión, tirantez, desgarro. Muchas veces los pacientes no pueden describir exactamente cuál es el dolor que están sintiendo.
Y para eso, un estudioso, McGill, sacó una escala valorizando para que los pacientes pudieran interpretar qué es realmente lo que sentían y nosotros como especialistas de salud poder hacer una evaluación y un diagnóstico más correcto de qué tipo de dolor es el que teníamos que nosotros definir que estuviera pasando ese paciente. El dolor crónico. ¿Pero qué es el dolor según la psicología? Es la percepción de una estimulación nociva, por supuesto, que es interpretada como desagradable, algo que molesta, es aversa a nosotros, en función de variables que son cognitivas, por supuesto, y socioculturales del sujeto. Y que en general, en consecuencia, distintas respuestas emocionales como miedo, ansiedad, etcétera, nos hacen estar incómodos, nos hacen estar muchas veces inactivos. A veces se pierden fuentes laborales o porque también socioculturalmente no nos podemos o no nos atrevemos a estar relacionados con otro. El caso de mi hija que no se podía bañar tampoco en ese tiempo. Ella le creció el pelo y lo tenía así como afro, gigante, porque no podía soportar tijeras, no podía soportar olor a perfumes, no se podía relacionar con la gente, vivía encapsulada. Yo tuve la oportunidad de vivir 5 meses con ella en la clínica para tratarla como papá, aunque obviamente no es lo que corresponde, pero solamente animándola a que pudiera salir. Por cierto, hoy en día ella está completamente recuperada. Gracias a todos estos exponentes que hemos tenido hoy, explicándonos cómo podemos ser mucho más sanos, cómo podemos alejarnos del dolor, de la enfermedad. Decía recién que una de las formas de evaluarlo es el índice de dolor de McGill o MPQ, o cómo verbalizar el sufrimiento, que es una buena forma de hacerlo, ya que el índice de dolor o MPQ es el cuestionario más común para evaluar esta dimensión en el ser humano. Es uno, no es el único. Más allá de lo que podamos pensar, pocos estados son más complejos de medir, incluso, como dije recién, explicar con palabras qué es lo que sentimos. Porque aunque todos lo sabemos, lo que es el sufrimiento, no siempre es sencillo poder definir su intensidad y cómo se manifiesta. Es interesante entender que este índice nos puede ayudar a nosotros al momento de evaluar y diagnosticar a un paciente. ¿Se me acabó el tiempo? Me tienen controlado así. Bueno, alcanzaré a decir 2 cosas más. Por lo menos, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? Y me gustaría aprovechar de mencionarles, no alcanzo a mostrarle tal vez el testimonio de la paciente, pero sí les puedo decir que apliqué todas las técnicas que acabo de escribir en este libro, que lo acabo de lanzar en el programa de televisión en Los Ángeles, en el cual estoy semanalmente, para enseñar. Porque precisamente este libro lo empecé a escribir el año 2016, cuando mi hija estaba atravesando por este dolor. Y a partir de la pandemia volví a retomarlo porque me di cuenta que muchos pacientes estaban viviendo mucha depresión y mucho dolor emocional. Y este libro explica precisamente algunos tratamientos de cómo aceptarlo y cómo poder atenderlos. Y eso es precisamente una de las claves, aceptar el dolor, reconocer el dolor.
¿Y cómo tratarlo? Hay un montón de técnicas, pero unas que son interesantes hoy en día para toda la medicina, se trata, y a lo mejor ya lo han tocado aquí, de mindfulness. Una atención plena. Es poder tener la claridad suficiente, reconociendo el dolor, de vivir en el aquí, ahora, este momento. Poder hacer ejercicio de meditación. Muchos de nosotros, como a veces pensamos, somos ciencia, queremos solamente aplicar los procedimientos que aprendimos en la universidad. Pero esto hoy día les digo que está siendo a través de la psicología positiva empleado en todas las grandes corporaciones y en los grandes hospitales en Estados Unidos. Y como ya se me acabó el tiempo, estimado doctor, los dejo con esta inquietud. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, querido amigo. CISDED,